tan mal de mí? Si mis manos te ofrecí, si yo entero fui de ti. Te muchísimo rapidito y tú estás secuestrado. ¿Qué pasa, Leonardo? ¿Por qué te detienes? ¿Pasa algo? No sé. Entonces así, vale. ¿Cómo perdió el Magallanes? Sí. Pero bueno, deben ser ideas mías. Sí, debe ser eso. Además, usted es un turista y aquí y en el resto de la ciudad yo pienso ser su guía. Dímelo que quiero escucharlo, dímelo. ¿Sí? Sí, soy muy feliz. Mira, Leonardo, yo quisiera que alquiláramos un sitio así, frito, con neblina, con chimenea, donde se respirara un aire distinto, donde los niñitos crecieran en un ambiente sano, nuestros hijos. Espera, Margarita. Yo lamento cortarte tanta emoción. Pero es que vas muy deprisa. Yo recién acabo de llegar y no tengo ni siquiera para pagar una habitación. Cónchale, Leonardo, no sé qué es lo que te pasa. Tú sabes cómo soy yo. Yo pienso en todo. Mira, de aquí a diciembre tú estarás instalado, el buffet de la cosa. Bueno, y yo con mis prestaciones doy la cuota inicial para un apartamento. No, Margarita. Tenemos que esperar un poco. Mira, mi amor, yo prefiero que hables claro. No sé, pero es que te noto raro. Leonardo, ¿no será que tú, bueno, tú dejaste una novia por allá? Dímelo. No seas tonta. Tranquilo, mire. Tranquilo tú, vale, cállate, te quedas tranquilo. Mira, este sinvergüenza vas a ver quiénes son los Duarte si se sigue metiendo en camisas de 11 varas. Pero tranquilízate, de la violencia. Y tú es mejor que te vayas, chico. Sí, bueno, está bien, me voy.
Me voy, pero volveré, ¿yo? Porque no, está bien, que me está vilipendiando, doctor. Caramba, me está calumniando en su cara, lo está viendo. Mire, voy a volver yo porque yo quiero a su hija, yo. Y le voy a demostrar que no soy ningún malandro. Que este que está aquí es un caballero. Mire esta mano, manos de trabajador. Mira, chico, a mí no me interesa. No me interesa. ¡Me calumnió! Y no vengas, oíste, porque así viajo y todo te doy una paliza. Una paliza es lo que le da a ese vagabundo, chico. Pobre muchacha presa ahí. No, mano, pero es que no se puede. Qué cara dura. El acabose. Nunca uno de los Duarte había pisado la puerta de una jefatura. Y tenía que ser una hija mía, mi hija, quien cayera la presa. Bueno, papá, pero pincho, no fue para tanto. Un simple incidente y nada más, ya está. Un simple incidente. ¿Y quién me paga a mí la vergüenza, el bochorno que me han hecho pasar, ah? Ahora qué dirá la gente por la calle. Mira, ahí va la hija de los Duarte, la que metieron presa por malandra. Muy bonito. No, papá, por malandra no. Yo no soy ninguna malandra. Además, yo no me voy a quedar con la boca callada. Y José Luis es mi amigo. Me vas cortando esas amistades ya. Porque ustedes estarán muy grandes y todo lo que ustedes quieran y pueden hacer lo que les dé la gana. Pero yo no me he muerto y en esta casa mando yo. Bueno, ¿y quién ha dicho lo contrario, papá? ¡Fina! No le contestes así a tu papá, que él en muchas cosas tiene la razón. Y además José Luis se buscó eso porque él desde hace tiempo anda con esa trácala de por medio. Ay, cuente, ¿qué fue lo que pasó? Pero tú si eres tapada, Margarita, le vas a seguir echando más leña al fuego. Ah, pues, yo no voy a poder hablar. Margarita. Pero bueno, pero es el colmo. Mira, con razón. Acuérdate cuando salimos anoche, que había una cosa así medio rara. Había unos malandros. Eso. Uno es malandro, porque a eso iba yo. Ese José Luis es un malandrito. Mira, un papá, malandrito. José Luis no es ningún malandrito. Es un malandro. Y déjalo que se aparezca por esa puerta para que vea que le voy a cantar las 4. Mi familia se respeta. Pero bueno, Voy a cambiar, no hay para mi juego. Está bien. Pero mire, entienda, con disputarse no va a ganar nada. Siéntese ahí, por favor. Mira, vamos a preparar el desayuno al viejo. Sí, a eso iba, a prepararle los huevitos y las arepas. Ay, No, compañía, no se gana, amiguito. Cónchale, Mire, todos los papá, días que ella usted no está para coger esos vaporones, viejo. Fina es una muchacha ya grande, ¿verdad? Fina, ¿verdad que tú comprendes? Fina. Sí. ¿Verdad que nada de esto va a volver a suceder, Fina? No va a volver a suceder. Ok. Sí, pero con ese José Luis hablo yo. Lo que llegue, hablo. Bueno, está bien, como usted diga. Hable con él. Bien. Mire, ahora para calmar los ánimos, yo voy a salir a comprar chicha. Así como lo oye. Voy a salir a comprar chicha, porque tengo hace 2 años que no tomo chicha, ¿no? ¡Mami! Voy a salir a comprar chicha. Ay, qué rico, mi vida, te acompaño. No. Usted se queda aquí, ¿ok? Voy solo. Chao. Ya, tomar chicha por fin. Yo vengo. Venga con nosotros. Oye, ¿qué pasa? Vamos, acompaña. Pero bueno, ¿qué pasa? Por favor, amigo, no le va a pasar nada, no tenga miedo. Suba al carro, pero no le va a pasar nada. Suba. Bien para la organización. ¿De qué organización hablan? ¿Y por qué me trajeron aquí? Bueno, yo espero que usted nos disculpe por la forma tan inesperada como lo trajimos aquí. Inesperada y violenta. Tengan en cuenta que están privando de su libertad contra su voluntad a un ciudadano libre en un país libre. Tranquilícese, doctor Duarte. Entendemos que esté tan molesto. Pero es que no había otra manera de contactarlo. Pero, por favor, siéntese. Hay muchas cosas importantes de las que tenemos que hablar. Usted es la persona que hemos escogido para llevar a cabo una misión de gran importancia para su país. Delictivo internacional. ¿Y
qué tengo yo que ver con todo esto? ¿Por qué escogerme a mí, precisamente? El señor Borras es nuestro contacto en una organización a nivel mundial. Él está encargado de seleccionar a las personas para acciones especiales. Y bueno, después de haber visto a tantos, concluimos en que usted es la persona idónea para llevar a cabo una misión secreta para nuestro país. ¿Y qué tengo yo de especial? Bueno, usted es un hombre brillante, criminólogo, con posgrado en Norteamérica, conocedor del derecho internacional y con un trabajo muy especial acerca del crimen organizado a nivel internacional. Vaya, la verdad es que yo mismo no me había enterado de que tenía todo eso. Además, yo no tengo experiencia en estas cosas. Por eso lo escogimos. Nadie sospecharía de un hombre común, pero con tan excelente formación, de la cual nadie sabe. Sin embargo, le debemos recordar que esta es una misión peligrosa, doctor Duarte. Sí, entiendo, sí. Necesitamos confiar en usted. Esa gente tiene sus tentáculos en todos lados. Contrabando de extracción, especulación con la moneda, degeneración de la juventud. Por eso hemos creado este grupo, unidos a la Policía Internacional. Y son estos, me imagino. Sí, pero no es lo que buscamos. Eso es solamente una fachada. Detrás están los verdaderos cabecillas, gente poderosa. Y a ellos queremos llegar. Esa es su misión. Bueno, todo esto es muy interesante. Pero ustedes me tomaron desprevenido. Además, están hablando como si ya contaran conmigo. Claro, usted es la persona indicada. No, eso no es así. Yo tengo que pensar. Esta es una decisión muy delicada y yo no puedo confirmarle nada así de buena primera. ¿No les parece? Mira quién está ahí. ¿Cómo es que te llamaban? ¿Cómo es que te llamaban? Aquí tiene, padre. No es mucho, pero todavía se pueden usar. Doctor Duarte, ¿tiene algo para mí? ¿Está usted decidido? Absolutamente. ¡Leonardo! Leonardo. ¡Animal! ¡Bruto! Mujeres, mujeres. Le dará título a las mujeres. Vas a podrir en la cárcel. Te va a ver el marido de esta cuando llegue. ¡No! Pero ese es el tigre de la Malasia. No, no puede ser. No, vale, aquí se acabó el pan de piquito. 10 millones
millones de habitantes y tenías que ser tú. Ah, yo te choqué. Yo te choqué, fíjate, tú vienes aquí y tú me diste. Yo te di. Ah, yo te di. Fuiste tú el que me diste. Mira, me dañaste el carro. Pero si no es casi nada y esto además, fíjate, eso pasa porque tú eres muy descuidado. Ah, yo soy descuidada. No. Y tú no miras para los lados. Yo no sé, a mí me pagas mi choque. Ah, sí. ¿Y quién me va a pagar el mío? Porque te voy a decir una cosa, este carro no es mío, este carro es prestado, es de mi hermano. Bueno, y ese no es mío, este me lo prestó mi papá. Ah, sí. Ah, mira. A la señorita anda con el carro prestado. Y tú también, bandido. Bueno, entonces mira, choque es choque, ¿verdad? Yo me quedo aquí hasta que venga la inspectoría. ¿Así? Bueno, choque es choque. Yo también me quedo aquí hasta que llegue la inspectoría. Ah, bueno. Que arranquen, que cataplum, que choquen y que se hunden. Estás muy gracioso. A ver cómo me pagas el choque. La otra vez que me dejaste plantado allá en el aeropuerto, seguramente te dijiste, ya está, ya me deshice del tipo este. Pero fíjate que no fue así. Aquí me tienes para ti de cuerpo entero. Preciosa, jamás podrás deshacerte de mí. Eso será para ti imposible. Mira, déjate de tonterías y ve sacando la cartera, ¿ok? Que yo no tengo aquí todo el día. Ah, no, pero yo tampoco. Yo tampoco, de tal manera que, mira, a ver qué se me ocurre, qué podemos hacer para arreglar esto. ¿Qué te parece si lo discutimos en otro lado? ¿Sí? Yo contigo no voy ni a la esquina. Tan mal te caigo, vale. Total, este es un choquecito, una tontería y lo podemos arreglar amistosamente. Aquí el choque más importante es el que ocurrió entre tú y yo. Y ese sí vale. Tú estás loco. Sí, mi vida, mira, loco y chocado. Ven, vale, no tengas miedo, ven. Ven. Pero ven. Ay, tú definitivamente estás loco. Y yo aún más loca por seguirte. Es que no tenía otra cosa que regalarte. Eso hay que traerme aquí. Yo no tengo seguro del carro, tú tampoco. Entonces, te regalo todo. Ay, Leopoldo, qué cosas las tuyas. Pero, ¿qué es eso de Leopoldo, chica? Grábatelo. Yo me llamo Leonardo. Leonardo. Ah, y una cosa. Tú también me tienes que pagar. ¿Y cómo? ¿Cómo has podido hablar tan mal de mí? Yo creo que ya es suficiente de locuras. ¿Por qué? El estado perfecto del hombre es estar loco. Y más cuando se tiene una mujer como tú así, entre los brazos. No, Leonidas, no. ¿Pero qué Leonidas? Leonardo. Te vas a estrellar. Te vas a estrellar conmigo, cuidado. Pasan los días, un recuerdo donde alimento y tu imagen. De verdad, Abril, vale, esta ciudad ha cambiado mucho. Si tú me dejas solo, me pierdo. Tú déjame. Ay, tú sí que tienes cosas, ¿vale? Caracas ha cambiado, pero no tanto como para que te pierdas. Mira, créeme, yo soy un desubicado, mi amor. Si me dejas solo, me pierdo. Mira, créeme. Además, mira, Leonardito tiene mucha hambre. ¿Por qué no hacemos una cosa? Invítame a almorzar y yo pago. No, señor. Esta señorita tiene que trabajar, así que usted vaya y busque su carro chocadito, que yo busco el mío. Y ya está. Pero No. Abril, vale. Pero espérate, mira. Bueno, entonces me va a complacer con lo del Mira, almuerzo. estas escaleritas que van Ya hagan la subiendo loca, para que tengo allá. el almuerzo. Estas Te traen una escaleritas que bobería. van pasando por allá, por favor, chicos. ¿Qué será? ¿De dónde será Mira, yo eso? supongo que un sitio donde venden unas langostas. Ajá, mira, llegó Me lo dio mi hermano. Mira. Está bien. Qué belleza, ¿no? La belleza. Tú no tenías así el nombre. No, Nueva York tampoco. Bueno. Y, perdón.
encima. Vale. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo estás tú? Por fin apareciste, vale. No sé cómo hace con Margarita, porque por ahí está, bueno. No. Olvídate de Margarita. Y te cuento algo. Se fue afuera, ¿qué pasó? Resulta que me encontré de nuevo con la tipa del aeropuerto. La que te dije, la que me movió el piso, Abril. Concha, por la que tú eres sortario, qué suerte. Mire, ¿qué pasó? Sígueme contando, pues. Bueno, toma. Menos mal, sí. No, es que te choca el carro. Ay, Leonardo, chocaste ese carro que no es mío. Sí, hermano, sí, lo choqué, discúlpame eso. El caso es que lo choqué con el carro de ella. Bueno, mejor dicho, con el carro no de ella, del papá de ella. O sea, ustedes chocan carros ajenos. Bueno, así fue la cuestión. Mira, tú te imaginas, yo vengo saliendo del estacionamiento y ella se atraviesa así y cataplum. Con un plan se echó a perder el carrito. Que no es nada, es un rajuñito nada más, una tontería. Ahora, lo importante es que ahí estaba ella, de pies a cabeza, hermano. Menos mal que te encuentro aquí. Ajá. Bueno, a mí yo me dijo que tú estabas aquí. Hola, mira, allá afuera está Margarita. Vuelta una bicha de esa, una víbora, pues, bravísima contigo. Anda a ver qué vas a hacer allá afuera. Bueno, vaya con los portugueses. Yo no sé cómo vas a hacer. Mira, ¿qué pasó? Tienes que... ¿Cómo vamos a arreglar el asunto del choque del carro? No te preocupes de eso, no te preocupes. Ay, mi amor, menos mal que llegaste. Hola. Arréglatela con Margarita. Ver, aquí me tienes. Ya llegó el príncipe valiente a sus dominios. Y me pongo a los pies de tan bella dama. Pues la bella dama no quiere nada con el príncipe. Es que puedes irte. ¿Y qué pasa, Margarita? Mira, dame la cara. Anda. Déjame que estoy brava contigo. ¿Y por qué? Mírame, ¿por qué? ¿Por qué la cosita más tierna de esta casa se me pone brava? No hay motivo. ¿Que no hay motivos? ¿Que no hay motivos? Claro que los hay, chico. Ya tú empezaste a salir con tus amigotes, ¿no es verdad? ¿Amigotes? Sí. No, hombre, chica. Solamente tuve que hacer una diligencia. Tú sabes mis asuntos, la oficina, la beca es... La beca. Bueno, y ahora que regresé tengo que finiquitar lo de la beca, ¿no? Son asuntos... Déjame, chico. Son asuntos serios. Y yo no soy seria, claro. Yo soy la hija de la panadera, ¿vale? A la que tú puedes embarcar todo el día y hacerla hacer ridículo a toda hora. Pero bueno, ¿pero qué pasó? Oye, ¿qué te embarqué? Solo fueron unas horitas las que salí. Horitas. Mira, he estado todo el día haciendo ridículo, buscándote por todos lados. Bueno, pero tú crees que eso es justo. Bueno, ¿vale? Está bien. Cónchole, pero me parece exagerada tu actitud. Tú no puedes echarte a morir por una tontería. Una tontería, mira, no es ninguna tontería, chico. Son años esperándote. Años contando cada minuto, cada segundo de tu regreso. Yo me he hecho muchas ilusiones contigo, ¿vale? Y tengo miedo. Ok, te comprendo. Sí, te comprendo, Margarita. Y quizá tenga yo la culpa por haberte alimentado tantos sueños. ¿Y te arrepientes? Tengo miedo, Leonardo, por favor, no me dejes nunca, no me dejes. Mira, yo me he construido todo un mundo contigo. Para mí nada es importante si tú no estás. Mira, yo lo he dejado todo. ¿Sabes? Hasta dejé el trabajo. ¿Cómo? Bueno, eso. Dejé el trabajo, el puesto de enfermera. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que tú dejaste...? Pero tú estás loca, Margarita. No, pero bueno, como tú venías y yo pensé que nos íbamos a casar en diciembre, bueno, yo ya no quería trabajar porque... Ay, mira, yo solo quería atenderte a ti, a la casa, a los niños. Ya, cállate, por favor, no sigas hablando. Definitivamente tú tienes cabeza de chorlito, Margarita. Pero bueno, ¿y qué tiene eso de malo, vale? Yo no puedo tener un hogar y ser una mujer de hogar como todo el mundo. Pero dime. Hola, Margarita. Leonardo. Padre Isidoro. Un momentico para verte bien. Ajá. Los años no pasan en balde. Mira que yo te noto más maduro y con mucho temple. Y con muchas ganas de hacer tantas cosas. Eso, así se habla. Usted tiene que echar para adelante aquí, ¿sabe? Aquí tiene un mundo para conquistar.
No, y tiene quien lo ayude. Usted sabe eso, ¿no? Que detrás de cada hombre que triunfa hay una mujer que no empuja, y esa soy yo. Sí, sí, Margarita, pero hay que tener la cabeza bien puesta. Mire, por cierto que ya supe que se casan en abril. Abril. Miren, muchachos, tienen que pensarlo muy bien. Recuerden que el matrimonio es para siempre. Uf, padre, que estoy yo pensando eso. Bueno, los dos. Bueno, entonces, ojalá y sea yo quien bendiga esa unión. Ay, no faltaba más, padre. Sería bellísimo, ¿verdad, Leonardo? ¿Leonardo? ¿Así? Pero bueno, mijo, nosotros estamos hablando de cosas importantes y tú en la luna. Aterriza, ¿vale? Ah, pues espero que sigamos conversando, padre. Ah, pues por supuesto, como antes. Ay, Dios santo, si tengo casi una hora aquí hablando, mira qué bárbaro soy. Una hora. ¿Qué haces tú aquí, muchacho? Ay, el trabajo, tío, el trabajo. Y mire qué casualidad encontrarlo por aquí. ¿Y cómo está mi guía? Muy bien. ¿Cómo le digo? Cura, no quiero en mi casa. Epa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mire, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo te fue con la tigra? Calma, hablar de eso, ¿vale? Mire, pues, tenemos el hombre en la casa. Mira, una partida de ajedrez. Sí, ¿por qué momento? Tranquila, Margarita. Por favor, Ay, estos son todos unos locos. Me trajeron casi a rastra. Bueno, menos mal que ya tengo quien se vaya conmigo. Tú y tú me acompañan. Bueno, Tito, como tú digas. Mira, pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa? Ah, mira, Celsa, mi sobrinita Mariana. ¡Qué preciosidad de muchacha! ¿Dónde la tenía escondida, padre? Mucho gusto, mija. Celsa Duarte para servirle. Ay, mucho gusto. Mariana Anduesa. Ay, hace poco conocí a tu tía, mi amor. Y si sigo así, voy a conocer a todos los parientes del padre Isidoro, a todos los anduesas. Y le participa usted, que tiene una familia muy simpática. Ah, ¿qué creen? No, locos, son los... Margarita, son todos locos aquí. Es un fastidioso. Sí, hombre. Señora Celsa, según tengo entendido, la señorita es periodista, ¿no? ¿Ah, sí? Deportiva. Sí, ella es periodista. Y trabaja en el diario La Galaxia. Sí, señor. ¡Qué bueno! El periódico que lee el viejo, el periódico que lee tu papá. Sí. Y bueno, yo creo que ella nos va a ayudar mucho con lo del torneo de béisbol. Bueno, eso espero, ¿no? Mire, perdón un momentico. Como a mí no me han presentado. Yo me llamo Leonardo Duarte. ¿Leonardo? Sí. ¿Leonardo me dijo? Sí, Leonardo. Ay, qué raro. ¿Qué tiene de raro? No, es que conozco una amiga que tiene un amigo que se llama Leonardo. Ay, sí, mi amor, pero Leonardo, ¿cómo es? Solo hay uno. Ella es Margarita. Sí, mi amor, mucho gusto. Margarita Ferreira y prometida del señor que tienes delante de ti. ¡Margarita! Bueno, yo sí me voy ya, luego hablamos, ya sabes. Por si acaso, mi amor, porque tú sabes. ¿Verdad, mi vida? Que hay que cuidar lo que uno tiene. No es como es algo así, tan bello como tú. Bueno, es una cosa, la verdad que periodistas así como una señorita que le van a entrevistar a uno no se consigue todos los días. Ya está bueno de piropos, vamos muchachos, vamos Santiago, ven. No. No, ¿qué pasa? No, otro día te digo, otro día, vamos, es que si no me voy nunca. Vamos, adiós. Debería ser que se quedara. Oye, algo me huele mal. ¡Algo me huele mal en Dinamarca! ¡Corre! ¡La zona caraota! Mi hermano, ay, hermano, ¿usted vio esa belleza, esa criatura? ¿Cuál belleza? No me digas que... No te digo nada, solo sé que es bella, fina. Ay, hermano, me movieron el piso. Así como a ti te movieron el piso, a mí me movieron el piso. Ay, loco. Dios bendiga este hogar por tenerlo a todos juntos. Amén. Échate un poquito más, mi amor, que a ti te gusta. Gracias, mami, pero siéntese a comer, que se le ve enfriado suyo. Ya va. ¿Quién quiere más? Pues pasa aquí, fina. Yo no. Yo quiero un poquito de quesito. Mi esa está cenando con caraota esta hora, ¿no? Vamos a tener una pesadilla esta noche. Yo tanto tiempo conociendo al padre Isidoro y no sabía que tenía familia. Es bonitica la muchacha esa. ¿Cómo es que se llama? Mariana. Mariana. Lo que pasa es que es muy mona, muy cifrina. Ay, tú tienes una lengua que Dios te la guarde, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Te duele? Ay, yo creo que tiene una familia muy linda, Margarita. Viejo, vamos a hacerle algo. Algo así como un almuerzo, un sancochito. Ya estás tú con tus inventos, cara. Yo estoy de acuerdo con la vieja, sí, vieja, una comida. Ay, muchacho, ¿y qué bicho te picó a ti? Yo sé, echa para afuera.
Saque las paredes, oye. Ay, y yo se lo voy a decir a Maricruz. Ah, usted no va a decir nada. Lo que se dice entre la familia es intimidad del hogar. Está bien, pero recuerden que Maricruz es mi amiga. ¿Sabes una cosa, Leonardo? Elisa, la hermana del padre, conoce a una persona que se llama Abril. Amor. Dale. Mi hijo, no te nombre el diablo. No. No es por ti. Que se me fue por el camino viejo. Eso poquito. Espere, yo atiendo. ¿Y si de comer? Eso siempre pasa. Basta que uno se siente a la mesa para que empiece a sonar el teléfono. ¿Aló? Está rico, ¿verdad? Las carotas quedaron divinas. Sí. Mañana a esa misma hora estaré ahí. Siéntate, mamá, que tiene... ¿Quién era, mi amor? No, nada. Una cita para el trabajo, eso es todo. Pues sí. Sí, esto es lo que necesito. Permítame el contrato. Perfecto. Bien, todo de acuerdo a mis necesidades. Perfecto. Bueno, aquí está el dinero del depósito. Ahí están las llaves. Gracias. Bueno, desde hoy, este será mi despacho. ¡Abril! ¡Abril! Ah, eres tú. Claro. Y sabes, tenía el presentimiento de que te iba a encontrar de nuevo. Ay, qué cómico. Mire, ¿y qué te pasó en el metro? Ah, no, esta vez fuiste tú la que me lo hizo a propósito. No, te lo juro que no, chico. Lo que pasa es que, bueno, yo me metí. Yo creía que tú me venías siguiendo, bueno, y de repente te fuiste solo. Bueno, pero de todas formas me debes un café, ¿no? Bueno, vamos, pues, antes que se enfríe. Vamos, entonces. Abril. Si mis manos te ofrecí. Si hubieras visto cuando se cerró el metro. ¿Qué te pasaba, Abril? ¿Qué me pasaba de qué? No mientas. Cuando te vi en la calle ibas como muchachita regañada. Leonardo. Caramba, por fin te acordaste de mí, ¿no? Oye, ¿verdad, chico? Qué raro, ¿no? No, no es nada de raro. Lo que pasa es que te estás acostumbrando a mí, ¿o no? Ay, ¿vas a seguir con eso? No me has dicho qué te pasaba, linda. Y me preocupas. Me preocupas mucho. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? No es nada. Te lo aseguro. Además, ¿por qué puede preocuparte? Acabas de conocerme, ¿no? ¿Qué te puede importar? Yo no sé si me vas a creer, pero desde que te conocí en el aeropuerto de Nueva York me importas. ¿Cómo has podido hablar? De verdad, Abril. No sé qué me está pasando, ¿vale? Y doy vueltas y vueltas. Y no sé, me confundes. No, vale, eso no puede ser. Pues sí puede ser. ¿Te das cuenta? Hay piel. Tú sientes lo que yo siento. ¿Y te da miedo? No seas loco, chico. Hasta ahora nos estamos conociendo. Vamos a inventar. La única que inventa es la vida. Y nada más. Si todo esto se hubiera planeado, te juro que no sería tan hermoso como lo estoy sintiendo. Hay muchas formas, Abril.
Suceden, mira, muchas cosas en este mundo, ¿verdad? Y tú eres lo más bello que me está pasando. ¿Qué haces tú, Leonardo? Lo único que puede hacer un hombre ante una mujer como tú, detener el tiempo. De verdad, ¿en qué trabajas? Ay, qué bonito preguntas. Esos dos ojitos se vuelven así interrogatorios. Yo siento que se me mueve el mundo, ¿sabes? Por eso es que no se te puede mentir. Bueno, yo soy abogado. ¡Buf! Lo que me faltaba un leguleyo. Ay, un momentico, señorita, que eso es abogado. Bueno, y esa fue la suerte. Yo estaba haciendo un máster en Nueva York sobre mi carrera y gracias a eso te conocí a ti. No te creo. ¿De verdad, Van? ¿Y tú qué hacías en Estados Unidos? Bueno, paseando. Así, paseando. Vaya. Entonces tú debes tener mucho dinero. Tú debes ser así como una hijita de papá. ¿Sabes? Así. Y tú debes ser cualquier cosa menos abogado. Tú no tienes aspecto de abogado. No. No. Entonces tú no me crees. Ok. Entonces venga para demostrarle, señorita Abril. Yo la voy a llevar a conocer mi bufete. Aquí está. No, pero es que no sé. Nada de peros. Pero espera. Pero espérate un momento. Nada de pero, espera. Esto es lo que tú llamas un bufete. Bueno, exactamente no es todavía lo que se dice un lugar de trabajo. Pero, si cierras los ojos... Si cierro los ojos, ¿qué pasa? Bueno, sucede que... A ver, eso es. Sucede que podrás ver un mullido, sofá blanco, con cojines de seda, un banco en la pared. Más allá en el rincón, una bella de noche para que perfume tus sueños. Y una alfombra todo lo largo para Leonardo. Para amarte. Para recorrerte beso a beso todo tu cuerpo. No. Para hacerte sentir todo lo que llevo por dentro. Leonardo, sí. En otra parte, sí, Leonardo. ¿En verdad no quieres quedarte? No. Está bien. Ya tendremos otras ocasiones. ¿Sabes? Mi idea era que te quedaras, que ya no volvieras más a ningún lado. Así de simple y hermoso. Que no volvieras más a ningún lado. Mira, Leonardo, todo lo que sucedió fue muy lindo. Este día nunca se me borrará de la mente.
Tú eres un hombre interesante, un amante increíble. Pero no. ¿Pero qué? ¿Pero no qué? No puede ser. Estamos cayendo en algo que no nos va a llevar a ninguna parte. Pero espérate, ¿qué dices? Yo no te entiendo. Lo que oyes. Dios. Yo no quiero compromisos, ni ataduras, ni con nada, ni con nadie. Se trata de él, ¿verdad? ¿De quién? De ese hombre. El que me contaste. ¿Qué pasa? ¿No eras tú y la que no vivía de recuerdos? Entonces. Lo siento, Leonardo. No, Leonardo, yo no quiero caer más en ese juego. Nos amamos, hicimos el amor. Bien. Pero de ahí a que yo dependa del hombre quien ame, no. Abril, tú no puedes vivir todo el tiempo de esa manera. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado entre nosotros entonces? ¿Cómo tomas tú todo esto? Fue solo eso. Un juego. ¿Tú no crees que este puede ser todo el principio de una vida por construir? Está bien, está bien. Tú dirás que estoy volando, que exagero, que me despoco ante una tontería como es amarse por un rato. Leonardo, fíjate lo que te quiero decir. No, yo sé lo que me vas a decir. Pero Abril, el amor no pide plazos, no otorga, no concede trámites. Se da y punto. Sin velos, sin repliegues. Quizás estás en tu razón. Es tu opinión, no te la critico. Pero déjame conservar la mía. Si algún día cambio, si algún día por cualquier circunstancia caigo en cuenta de lo que yo pienso y siento, no tiene sentido, te lo haré saber. Ahora vámonos. No quiero seguir discutiendo. ¿Cómo has podido hablar tan mal de mí? Si mis manos te ofrecí, si yo entero fui de ti.